muy importante. ¿Y qué tal si yo te dijera que tanto el mundo como la cristiandad nos han mentido sobre lo que significa ser joven? Porque vivimos en una cultura que vive la juventud como un festival sin límites. Nos dice, este es tu momento, haz lo que quieras, siente lo que quieras, rompe las reglas, después vendrán las responsabilidades, así que aprovecha antes de que se acabe. Pero lo que nadie nos dice o le dice a la juventud es que cuando va a llegar ese después, va a llegar el alma cansada, rota y vacía, si se vive hacia el límite. Y lo más triste es que esta no es la única mentira. La iglesia y la cristiandad, por no decir toda, pero en su gran mayoría, también nos han pintado la juventud como una etapa peligrosa, una etapa que hay que aguantar, como si ser joven fuera una especie de virus, del que no se cura, sino cuando uno llega a la madurez o envejece. Nos han dicho en la cristiandad, tú tranquilo, ya llegará tu tiempo. Por ahora solo mantente a salvo y no hagas tonterías. Como si el ser joven fuera una enfermedad. Pero esto no es así. También el pastor Sugel Michelén dice respecto a esto, que muchos ven la juventud solo como un tiempo de tentación y no como un tiempo de propósito. Y sin darnos cuenta hemos hecho de la juventud como un paréntesis en la vida, cuando en realidad es demasiado vital en nuestra propia historia. Entonces la cultura nos dice, vive como quieras, y a veces el cristianismo nos dice, todavía no vivas, espera que seas más maduro. Y el resultado de ambas es encontrarnos con una juventud desperdiciada. Pero ¿qué tal si existe una forma diferente de vivir la juventud? En este mensaje vamos a ver lo que Eclesiastés, lo que Salomón tiene para decirnos en esto. Este mensaje, joven, no es para prohibirte disfrutar de la vida, sino para vivirla como fue diseñada. Y por eso es que llamaba este mensaje del gozo a la eternidad. Cómo vivir la vida como fue diseñada, del gozo a la eternidad. Vamos a ver el consejo que Salomón tiene para vivir la juventud, pero calma ahí, los que ya de pronto no se sienten tan jóvenes, han llegado a la madurez adulta, o como se llama, son adultos mayores, porque este mensaje también tiene un mensaje muy profundo y una enseñanza muy clara para ustedes. Sí, Eclesiastés, Salomón se enfoca aquí al final de su libro en la juventud, pero vamos a ver que también tiene algo para hablarnos en cada etapa de la vida. Entonces vamos a leer Eclesiastés 11, versículo 7 al capítulo 12, versículo 8. Pero ¿qué tal si oramos para que el Señor nos dirija en su palabra? Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites reunirnos en tu nombre para adorarte y para escucharte a través de tu palabra. Por favor, usa la voz y el estudio de este mensajero para llevar eso, tu mensaje. Que por favor mis amigos, mis hermanos, no escuchen solo mi voz, sino tu voz. Oro por la juventud, Señor, la juventud, la adolescencia que está reunida acá, para que tú hables directamente a ellos. Y también a quienes ya no están en esta etapa de la vida, que pueda, Señor, a todos guiarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Eclesiastés 11, versículo 7 al 12, 8. Nosotros leemos en la Nueva Biblia de las Américas. Si no tienes Biblia, puedes ver aquí en pantalla. Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos,
pero debes saber que por estas cosas Dios te traerá juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando además se cierran las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Se temerá a la altura y a los terrores en el camino, cuando florezca el almendro, se arrastre la langosta, y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y notamos que en estos versículos 7 y 8, los iniciales de nuestro texto de hoy, nos traen un pequeño resumen de lo que hemos visto en las 9 predicaciones anteriores, pero también es una pequeña introducción al consejo que le va a dar a la juventud en los siguientes versículos. Agradable está la luz y bueno para los ojos ver el sol. Eso es una metáfora para el placer, para el disfrute de la vida. Es bueno vivir, es lo que está diciendo. Y si vivimos muchos años, es bueno regocijarnos en esos años. Y este ha sido un buen mensaje que Dios nos ha dado a través de Eclesiastés. Disfruta de la comida y de la bebida, del matrimonio y del amor conyugal, del trabajo y el esfuerzo. Y como veremos hoy, de la juventud y de la vitalidad de la vida. Porque es que, queridos, Dios nos ha dado cosas legítimamente disfrutables. Y no debemos desperdiciar la vida esperando un mejor momento para disfrutar de ellos. Pero ojo, nos invita a disfrutarla recordando que los días de tiniebla son muchos, haciendo referencia que la muerte va a llegar. Y aquí Salomón nos está enseñando que aunque la vida es efímera y la muerte es inevitable, pues debemos disfrutar cada etapa de la vida como un regalo de Dios. Así que reflexionar sobre la brevedad de la vida nos ayuda a vivir con sabiduría y gratitud. Un mensaje que hemos visto a la luz de Eclesiastés. Pero ¿cómo? Evitando decisiones insensatas. Hemos hablado también del necio en anteriores predicaciones. Porque es que no debemos posponer el gozo pensando que la verdadera vida va a comenzar en el futuro. Más bien debemos aprovechar el presente, pues los días pasan rápidamente. Y esto nos recuerda que cada etapa de la vida trae su propia belleza. Y particularmente, como hemos visto, vamos a hablar de la juventud. Y nos dice algunas cosas de la juventud. Lo primero que nos dice es, alégrate porque es bueno. Alegrarse es bueno. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer en los días de tu juventud. O como dice la Reina Valera, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Así que jóvenes, adolescentes de Redil Belén, este mensaje es para ustedes. Hay una invitación y un llamado muy importante para ustedes. Lo primero es, alégrense, disfruten, gocen de los instintos humanos de la juventud, celebrando la vida como un regalo de Dios que vale la pena gozar. Disfruta la vida con alegría. Salomón aquí les está invitando que se alegren, que disfruten la juventud.
no como una excusa para el desenfreno, como vamos a ver, sino como una invitación para saborear los regalos cotidianos de la vida. Así que rodéate de buenos amigos, ríe, comparte, construye recuerdos, admira la belleza del mundo, sal a caminar, sal a ver los paisajes, sumérgete en la naturaleza, joven, ríase mucho, vean películas, vean series, salgan con amigos a comer, a reírse, a celebrar de lo simple. Hagan algo que les apasione, aprendan a tocar un nuevo instrumento, aprendan a cocinar, aprendan a bailar, a escribir. Si pueden, viajen. No tienen que viajar muy lejos. Aquí mismo en Antioquia hay lugares muy buenos para viajar. Haz ejercicio, ve al gimnasio, vive el arte, valora tu familia, pero sobre todo, no te obsesiones con el mañana, con el que vendrá. Tu juventud, tu adolescencia es un regalo de Dios, no para que añores la adultez, la madurez, sino para que vivas la juventud. La juventud, mis hermanos, mis amigos, es una fiesta que no dura para siempre. ¿Cierto que no dura para siempre la juventud? Así que goza, celébrala, vívela, no tengas miedo de vivir a fondo. Pero, pilas, porque Salomón no está promoviendo el libertinaje. Pilas, está promoviendo el disfrutar con responsabilidad. Y esto no es algo nuevo de la Biblia. Si vemos la historia de José, recuerdan que él era joven, esclavo en Egipto, disfrutaba de todo lo que pudo disfrutar, pero cuando fue tentado por la mujer de Potifar, pudo decir, ¿cómo yo podría pecar en contra de mi Dios? David, siendo joven, enfrentó a Goliat, sí, no porque fuera imprudente, sino porque confiaba en Dios. O Timoteo, sabemos que Pablo lo llamó al ministerio como su aprendiz ministerial, y lo llamó y le recordó que nadie te menosprecie por ser joven. Estos jóvenes de la Biblia vivieron, disfrutaron, sirvieron al Señor, vivieron con dirección, con propósito, con intención. Porque como les decía ahorita, la cultura nos dice que podemos vivir como queramos, pero eso es una mentira. Porque aunque aquí dice para bien, que sigamos el placer de nuestro corazón, también debemos recordar que en las Escrituras nos dice que nuestro corazón es exacto, engañoso. Y eso nos lo dijo Jesús en Mateo 15, que del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y hay que en la juventud sí que tenemos y hemos tenido deseos que no van acorde de Dios, ¿cierto? Y por esa misma impulsividad, si la vivimos en responsabilidad, por no decir que somos testarudos cuando somos jóvenes, cometemos tantos errores. Y sabemos que el mismo Salomón experimentó esto. Ya hemos visto en el capítulo 2, disfrutó del vino, de la risa, de las grandes construcciones, de riquezas, de música y mujeres, buscando encontrar satisfacción en ellos. Pero ¿qué pasó con Salomón? Disfrutó de esas cosas sin Dios. Y se dio cuenta que todo sin Dios era vanidad. Esa fue su conclusión. Y le llegó vanidad y aflicción en su espíritu. Algunos comentaristas, y yo estoy de acuerdo con él, el tiempo que Salomón escribió Eclesiastés ya estaba experimentado y le estaba dejando a la juventud de Israel, a sus hijos, que no cometieran sus propios errores. Eso es un llamado también para los adultos y adultos mayores de la iglesia, que pueda ser ejemplo para la juventud, para la adolescencia. Porque sin Dios el placer es vacío.
y la vida carece de sentido real. Y yo tengo que decirles acá en este momento que en mi adolescencia, en mi juventud, yo mismo busqué la felicidad en los placeres de este mundo, creyendo que allí iba a encontrar significado, propósito y satisfacción. Y me entregué a lo que me hacía sentir bien en el momento, siguiendo esos impulsos que me daba la juventud. Pero la realidad es que cuando llegaba a mi casa en la madrugada, después de divertirme, solo quedaba el silencio, el vacío y el peso del remordimiento. Y yo creo que yo se lo he dicho a algunos adolescentes de aquí, que mi ejemplo les pueda servir, que mi vida les pueda servir de ejemplo. Porque eso que me prometía alegría en mi juventud, en mi adolescencia, solo me dejaba con una sensación de soledad y un dolor muy difícil de explicar. Y varios de acá sufrieron conmigo o a causa de mí. Porque Salomón tenía razón. Sin Dios no se llena el corazón, solo lo deja más sediento. Y Salomón no solamente nos invita a disfrutar, a alegrarnos en la juventud, sino que nos da dos advertencias muy claras. Veamos el versículo 10 del capítulo 11. Aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Como les decía, ese es el consejo del rey Salomón, ya en su etapa de adultez, de madurez, que vivió desenfrenadamente, en placeres lejos de Dios, y concluyó que existen dos cosas que una persona debe eliminar, particularmente los jóvenes de su vida, para disfrutar correctamente de la vida. Lo primero es, quita la tristeza para disfrutar la juventud responsablemente. Así que sí, disfruta de tu juventud sin miedo a perderla. No la idolatres al punto de desperdiciarla por temor a cómo va a terminar. Como el niño que nunca usó los zapatos que cuando pisaba alumbraban por miedo a que se le acabara la pila. Se le acabó la pila por no usarlos. La juventud es hermosa, pero es pasajera. Y tiene problemas, sí, pero que ellos no te roben la alegría de vivirla. Detente, mira a tu alrededor y valora tu juventud mientras la vives. Como dice un personaje de una película, la vida se mueve bastante rápido y si no te detienes y mira a tu alrededor, de vez en cuando podrías perderla. Así que no dejes de vivir tu juventud por la tristeza de que se va a acabar en algún momento. Pero Salomón nos advierte de una segunda cosa que debemos alejar de la vida, particularmente los jóvenes. Y también debes abandonar el pecado de tu vida, porque va a arruinar tu juventud. Aquí hay una palabra que esta Biblia la tradujo como sufrimiento. Algunas otras versiones está disfrutando de su juventud. Algunas otras versiones las traducen como dolor. Pero la palabra original en el hebreo literal es maldad o pecado. Entonces cuando dice aleja el sufrimiento, es aleja la maldad, aleja el pecado. De hecho, en nuestras Biblias, si ustedes saben, cuando aparece una letrica chiquita de la de una palabra, es porque es una referencia a otra parte de las escrituras. Y estas escrituras nos envían esta palabrita a 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, unas que mencioné anteriormente, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, sufrimiento, maldad, pecado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también nos dirige a 2 Timoteo 2:2, Pablo hablándole al joven Timoteo. Huye pues de las pasiones juveniles, del sufrimiento, de la maldad, del pecado, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Queridos, el pecado es una trampa. Promete placer,
pero entrega dolor. Promete libertad, pero te encadena. Promete vida, pero te conduce a la muerte. Pero aquí viene la buena noticia del Evangelio. Jesús no solamente perdona nuestro pecado, sino que también rompió su poder sobre nosotros. Cuando Jesús murió y resucitó, no solamente aseguró nuestra victoria futura, también aseguró nuestra libertad presente. Ya no somos esclavos del pecado, los que estamos en Jesús. Ya no tenemos que vivir dominados por la carne, ni controlados por ese deseo, ni atrapados por la vergüenza. Jesús nos hace nuevas criaturas. Como dice Romanos 6:6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Queridos, el pecado ya no tiene la última palabra. Ya Jesús venció el pecado y nos da el poder para vencerlo ahora. Pero esto no solamente es una técnica de autocontrol. No es una lista de reglas que haces para portarte bien. La solución es más profunda. Necesitas nacer de nuevo. Porque el problema no solamente es de comportamiento, es de naturaleza. Por eso no solamente basta con cambiar lo que haces, tienes que cambiar lo que eres. Y déjame ponértelo así, es una ilustración que le he escuchado al pastor Jairo del Rey del Sur. Imagina que tú eres un gallinazo. Maluco imaginarse. Si te ponen al frente un plato de alpiste premium y un animal muerto, tú vas a ir por el animal muerto. ¿Por qué? Porque eres un gallinazo. Esa es tu naturaleza. Y te pueden obligar, pero tú vas a ir por el animal muerto. ¿Qué tiene que pasar para no comer el animal muerto, sino el alpiste? Porque es que estás comiendo lo que te gusta, pero te estás haciendo daño y lo sabes. ¿Qué necesitas? Ya no ser gallinazo, ser tal vez un canario. Necesitas tener una nueva naturaleza para poder comer alpiste. Y eso es lo que Jesús hace. Él no solamente te limpia el pasado, Él te da un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Él cambia tu deleite, porque antes te deleitabas en esas cosas que hacían daño. Ahora tu deleite cambia de dirección en agradarle a Él. Por eso Jesús dijo en Juan 3, el que no nace de nuevo no puede venir al reino de Dios. Pero tranquilos, Él es el que hace esa obra de nacer de nuevo. Para amar lo que es bueno, tú necesitas un corazón renovado. Para vencer el pecado, la tentación, necesitas a Cristo viviendo en ti. Y cuando eso pasa, ya no caminas solo batallando contra el pecado, ya no peleas solo. Jesús está contigo, su Espíritu está dentro de ti y te da una familia para caminar contigo. Así que esto es un llamado, que si tú no has rendido tu vida a Jesús, hoy puede ser el momento. Reconocer que has estado alejado de Él y venir a Cristo, porque en Él hay verdadero descanso. Y eso no solamente todo. Por allá Pablo en Gálatas 5 nos dice que todavía seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa, porque es cierto que aunque llevamos muchos años en Cristo, seguimos siendo tentados, seguimos pecando. Es porque hay una naturaleza pecaminosa todavía. Pero ahora, dice Pablo, el Espíritu está ahí batallando contra nuestra carne y nos da la solución. No se dejen guiar por la naturaleza pecaminosa, déjense guiar por el Espíritu.
porque Jesús ya venció. Y si estás en Él, tú también puedes vencer. En Él hay descanso, hay libertad y hay gozo duradero. Pero Salomón no solamente nos dice, alégrense, teniendo en cuenta que tienen que despojar eso de ustedes, la tristeza y el pecado, sino que lo segundo que nos dice es, acuérdate de Dios. Es necesario en la juventud, en cada etapa de la vida, acordarse de Dios. ¿Por qué? 3 razones. La primera, vendrá el juicio. Versículo 9 del capítulo 11. Pero debes saber que por todas estas cosas, ¿cuáles? Entregarte a los deseos de tu corazón, a lo bueno de tus ojos. Por todas estas cosas, todas estas acciones serán juzgadas. Sí, la Biblia, Eclesiastés, Dios nos está llamando a alegrarnos de la juventud, de los buenos regalos de Dios, pero siendo conscientes de que un día daremos cuentas ante Él. No se trata de un gozo desenfrenado y sin límites, sino de un gozo dentro del diseño de Dios, dentro de su marco de referencia. Y esto es algo muy importante, porque pareciera que chocaran, que sería incongruente la alegría y el gozo de la vida con seguir amar a Dios. Y muchos jóvenes, adolescentes, ven a Dios y al gozo como dos cosas opuestas. Aún los adultos, papás de esos jóvenes, creen que esto es opuesto. Y no. Creen que si se acercan a Dios van a perder la verdadera alegría. Eso fue lo que pensé yo en mi adolescencia. Que iba a perder mi libertad. Como si Dios solamente estuviera interesado en restringirnos y en llenarnos de reglas. Pero esto es una gran mentira también. Parecen realidades contrarias, ¿cierto? Y eso fue el engaño que creyeron Adán y Eva en el principio. Tenían toda la creación a su disposición, miles de árboles, miles de frutos. Solamente uno no podían comer. Y es que esa es la cuestión. Nos olvidamos de la abundancia de Dios para enfocarnos en una prohibición. Nos enfocamos en un no y desperdiciamos los miles de sí que nos da Dios. Adán y Eva pensaron que Dios les estaba negando la verdadera felicidad, cuando en realidad Él era su mayor deleite. Obedecerle a Él era su mayor deleite. Porque ese fruto se veía atractivo, deseable para comer. Y así es el pecado. Luce placentero, saboreable, pero su fin es ruina y separación de Dios, lo que le pasó a Adán y a Eva. Los no pueden parecer restricciones, pero en realidad son caminos de bendición. Y Dios es el verdadero gozo. Y lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Dios es el verdadero gozo, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Porque sus mandamientos no son carga, sino vida. Porque Él es la fuente de todo bien. Porque todo lo demás es vano y pasajero. Porque solo en Cristo tenemos vida eterna y satisfacción duradera. Porque su amor es mejor que la vida misma. Porque su gracia es suficiente en toda circunstancia. Porque en Él encontramos paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él nos sostiene aún en la vejez y en la muerte. Porque con Abraham cumplió promesas imposibles. Porque con José transformó la adversidad en bendición. Porque con Moisés liberó a su pueblo del yugo de la esclavitud. Porque con David mostró fidelidad a pesar de su pecado. Porque con Pablo transformó a un perseguidor a un predicador del evangelio. Porque con Jesús vemos su máxima prueba de amor y gozo. Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió sin pecado y llevó sobre Él nuestra culpa. Murió y resucitó para que el gozo que Él tiene en el Padre ahora fuera nuestro gozo. Te puedo dar los versículos de todo esto si los deseas. Mis hermanos, en Cristo encontramos el verdadero sentido de la vida, la esperanza para la vejez y la seguridad más allá de la muerte.
El problema no es que Dios nos quite el placer, sino que el pecado nos vende una versión barata y temporal del gozo. Pero al final deja un vacío, culpable y con mucho más dolor. Porque el mundo promete felicidad sin Dios, pero nunca te la da realmente. Como vimos desde el principio, el mundo promueve un gozo sin límites, un placer sin Dios, como si nunca le fuéramos a rendir cuentas, pero Él es nuestro creador. Y estaremos con Él en el momento que muramos. Por eso, obedecerle es experimentar el verdadero gozo. Por eso, acordarse de Dios es necesario. Porque disfrutar sin sabiduría, como hemos visto en todo Eclesiastés, nos va a llevar a la ruina. Pero disfrutar sabiamente en el temor de Dios nos prepara para el día que nos vamos a encontrar con Él. Y eso no solo es un recuerdo para la juventud, ¿cierto? En la etapa en la vida que estés, debes acordarte de esto. Debemos recordar a los jóvenes, los adultos, los avanzados en años, que no vivimos para nosotros, ni nos vamos a dar cuenta nosotros mismos, que tenemos un creador. Le vamos a dar cuentas a Él y le vamos a responder algún día a Él. Nuestra vida es corta si la comparamos a la luz de la eternidad. Y cuando termine, todas nuestras obras serán llevadas delante de Él como juicio. Y es verdad, nuestra salvación descansa completamente en lo que Cristo hizo por nosotros, no en nuestras obras. Somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Ya nuestra sentencia fue ejecutada en la cruz. Pero la Biblia sí nos dice en diferentes ocasiones, o si no, léete Apocalipsis, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No para condenación, pero sí para ser evaluados por lo que hicimos y por lo que no hicimos, por nuestras obras. No como una causa de salvación, sino como una evidencia de esa salvación. Y ese día, cada uno de ustedes, yo, daremos cuentas por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y algunos van a recibir recompensas, coronas, y otros, como dice Pablo, van a pasar por el alambrado o como por fuego. Y yo no quiero llegar apenas. Yo quiero terminar con honores, recibir coronas y oír decir a mi Señor: bien hecho, siervo fiel. ¿Tú quieres eso? Por eso el llamado de Eclesiastés es de mucho peso. Debemos acordarnos de Dios, porque no vivimos para nosotros, vivimos delante de Él, de nuestro Creador, del que es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Que no solamente le rendiremos cuentas en la eternidad, cuando lleguemos a la eternidad, sino que todos los días vivimos delante de Él y día a día le rendimos cuentas. Ya no hay condenación, pero hay un llamado a vivir con unas evidencias que reflejen que le pertenecemos. Porque la Escritura es muy clara. Todo ser humano, sea joven o viejo, debe recordar que será juzgado, que vive delante de los ojos de Dios. A eso lo han llamado los reformadores esta frase coram Deo. Literal significado podría describir una vida que está delante de Dios. No es una traducción exacta, pero la idea es que coram Deo es que siempre estamos bajo la mirada de Dios, como si nosotros estuviéramos en su retina. R.C. Sproul, un teólogo, un escritor, explicó que vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios bajo su autoridad y para su gloria. No importa dónde estemos ni qué hagamos, Dios nos ve. No hay lugar tan oscuro ni tan lejano donde podamos
ocultarnos, donde podamos escapar de su presencia, como lo dice el Salmo 139. Si no fuéramos al profundo del mar o a lo más alto de los cielos, allí Dios nos encontraría. Es que Él es el creador de todo y es Dios. Y esta realidad nos tiene que hacer reflexionar, ¿cierto? Porque Dios creemos que está presente con nosotros acá, los domingos cuando nos reunimos, que está presente en nuestras comunidades misionales. Ese mismo Dios también está presente cuando haces tu devocional, cuando lees la Biblia, cuando le cantas en tu casa. Pero también está cuando ves una serie, cuando te sientas para hacer un negocio con alguien, cuando haces tu trabajo. Por eso, es bueno que nos preguntemos en cada momento de la vida, ¿yo haría esto si Dios estuviera frente de mí? Que sí está. Yo iría a ese lugar si supiera que Dios va conmigo. ¿Diría estas palabras o cerraría este negocio o las condiciones de este negocio si aquí estuviera Jesús negociando conmigo? Y lo interesante es que Él no solamente está con nosotros. Para los hijos de Dios, su Espíritu está en nosotros. Una vez un profesor en el seminario nos decía, qué increíble que Satanás, estando en la presencia de Dios, cayó y fue tentado. Qué increíble que Adán y Eva, que caminaban con Dios, cayeron. Pero qué increíble que nosotros tenemos al Espíritu Santo y todavía pecamos. Que somos uno con Cristo, que somos su cuerpo y todavía pecamos. Queramos o no aceptarlos, nuestra vida se desarrolla bajo la mirada de Dios. Y por eso acordarnos de Dios es necesario. No solo porque vendrá el juicio o estamos bajo su mirada, sino la segunda razón que nos presenta Salomón, vendrá la vejez. Y Salomón describe la vejez con un poema muy hermoso. Y uno se pregunta, ¿por qué Salomón no usa palabras directas? ¿Por qué se va con la poesía? Porque es más fácil decir, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, es mejor decir eso a decir, me voy a quedar ciego. Es más bello decir, las que muelen están ociosas porque son pocas, a decir, me voy a quedar mueco. O que se nublen las que miran las ventanas, a decir, van a llegar las cataratas. O decir, cuando florezca el almendro, que si no saben, el almendro florece blanco. Es más fácil decir eso a decir, me voy a quedar canoso. Aunque yo no sé ustedes, pero yo siempre he querido ser peliblanco, tener la barba blanca como mis abuelos. Definitivamente que Salomón hable en poesía para hablar de la vejez es porque la vejez es dura, porque trae cosas no muy gustosas, porque vienen los achaques, los dolores, aunque algunos ya tenemos dolores y no hemos llegado allá. Pero definitivamente es inevitable. Todos vamos a envejecer. Algunos están más cerquita, unos ya están allí, otros les falta un poquito más. Pero aunque esta etapa de la vida, la vejez, es muy difícil, es muy dura, puede ser un buen tiempo de reflexión y de cercanía a Dios. Y aquí quiero hablarte, si tú ya estás allí, pero también joven, tengan en cuenta esto, porque vamos a llegar allí. John Piper, otro teólogo escritor, dice que envejecer es simplemente madurar para el reino. Eso significa que la vejez no es una etapa para retirarse de la vida significativa. Tú todavía tienes valor. No es un tiempo para alejarnos de Dios, es un tiempo para profundizar nuestra relación con Dios, para ser testimonio de otros, para servir a otros, para ayudarle a los jóvenes y adolescentes a caminar siguiendo a Jesús. Pero nuestra cultura ve a la jubilación de otra manera.
Se nos dice que es el momento de descansar, viajar, disfrutar sin preocupaciones. Y sí, es bueno eso. Y si tienes la oportunidad en la jubilación de hacer eso, hazlo. Porque después de años de trabajo es bueno darte un respiro. Pero ojo, cuando eso se vuelve el propósito de tu vida, es ahí el problema. ¿Qué pasa cuando la jubilación, la vejez, se vuelve la excusa para cumplir tu propósito o para tener una vida sin propósito? Porque muchos cuando llegan a la jubilación, a la vejez, terminan sintiendo vacíos, como si la vida útil ya hubiera terminado. Y la Biblia nos muestra otra perspectiva. Hay algunos por ahí, qué pena, según la alcaldía de Medellín, a partir de los 60 años son adultos mayores. Hay algunos de aquí que los he invitado a iniciativas de adultos mayores. No, yo todavía no he llegado allá. ¿Por qué? Porque tenemos como miedo a envejecer, porque es duro. Pero la Biblia nos muestra otra perspectiva. Envejecer no es volverse irrelevante, no es para que te sienten por ahí. Es una oportunidad para seguir creciendo en sabiduría, para discipular a otros, para seguir invirtiendo en el reino de Dios. En lugar de pensar que ya hiciste suficiente, deberías preguntarte, ¿cómo puedo seguir glorificar a Dios en esta etapa de la vida? Que Él me permitió llegar. Porque si no, ya te hubiera llevado a su presencia. Te permitió llegar allí. Mi hermano, joven, adulto, si tu gran anhelo es jubilarte y ese es el mayor propósito de tu vida, pilas, porque te estás perdiendo el verdadero gozo, vivir cada etapa de la vida para la gloria de Dios. Pero ojo, yo no estoy diciendo que la jubilación y anhelar la jubilación es malo, no, puedes trabajar duro para eso. Eso no es un pecado. Es pecaminoso cuando la jubilación se vuelve en el propósito de su vida y cuando llegas allí te quedas quieto y literal no haces nada. Si nosotros vemos las escrituras, Moisés nunca paró de trabajar para el pueblo y para Dios. Ni Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles siguieron sirviendo a Dios y a su iglesia hasta el final. La jubilación, mis queridos, mis queridas, es una buena etapa para servirle a Dios y a su iglesia. Sí, la vejez trae limitaciones, no vamos a pedirte que des más de lo que el Señor te permita dar, pero también trae contigo muchos privilegios para servir, más tiempo disponible, mayor experiencia y sabiduría. Los jóvenes, adolescentes, necesitamos de tu experiencia y de tu sabiduría. Es una oportunidad para el discipulado, para ser un ejemplo de fidelidad, de perseverancia. Tú puedes tener un mayor enfoque en la eternidad. Tienes una muy buena oportunidad para interceder por otros. Así que ahorita al final, acércate a Punto I. Allí te podemos ayudar a definir cómo y dónde servir en esta etapa de la vida que estás. Así que recordemos, la vejez y la etapa de jubilación no es una etapa para el retiro del servicio de Dios. Puede seguir haciéndolo. Es una oportunidad para enfocarse más en su obra. Pero también sé que varios de ustedes, ya adultos, avanzados en edad, pueden estar cargando con el peso de un pasado lleno de pecado, con el lamento de no haber seguido su juventud. Jóvenes, hemos escuchado varios de sus papás, de sus familiares, decir, me arrepiento de no haber llegado a Jesús. Y muchos aquí están cargando con eso. Y quiero hacerles una invitación si tú estás cargando con ese pasado pecaminoso. No vivas más bajo la sombra de la culpa. Vive bajo la luz del Evangelio. ¿Cuál? Descansa en Jesús. Porque su gracia es más grande que tu pasado. Eso es algo que yo me tengo que recordar mucho. Porque aunque tengo 33 años, viví muchas cosas de las cuales me arrepiento. Y tengo que recordarme, debo descansar en Jesús, porque su gracia es mayor que mi pasado. En lugar de lamentarte por los años perdidos, usa ese testimonio para discipular a los más jóvenes, para advertirles, para guiarlos.
Que tu vida no sea definida por lo que dejaste de hacer, sino por lo que Dios ya hizo y sigue haciendo en ti y a través de ti. Porque tu historia pertenece a Dios y su historia no ha terminado. Y aún Dios usa tu historia, no importa la edad que tengas, para su gloria. Recapitulemos un poco. Es necesario acordarnos de Dios. ¿Por qué? Vendrá el juicio, porque vendrá la vejez. Y ahora vamos a ver, que nos dirá Salomón, es necesario acordarnos de Dios. ¿Por qué? Porque vendrá la muerte. Así como la vejez es inevitable, la muerte es una realidad ineludible. Hay muchos que mueren jóvenes. Esperamos varios morir al final de nuestros días, de nuestra vejez. Pero la muerte va a llegar. No importa cuán joven y fuerte te sientas, vas a enfrentar el final de tus días, de tu vida en esta tierra. Y Eclesiastés, el predicador Salomón, nos advierte que debemos acordarnos de Dios antes de que lleguen esos días. Antes de que el peso de la vejez y la cercanía de la muerte te alcance. Y Salomón no describe la muerte de una forma fría. Vuelve a usar poesía para hablar de la muerte. Y usa una escena de ruptura y despedida. Antes que se rompa el cordón de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la polea junto al pozo. Antes de que muramos. Cada imagen nos habla de lo frágil que es la vida. Esta que nos presenta en el versículo 6. Todo se rompe, todo se apaga. Y entonces llega esta frase poderosa del versículo 7. El polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá al que lo dio. Lo sopló. Esto definitivamente nos recuerda a Génesis 2 y 3, que fuimos formados del polvo, recibimos el aliento de Dios, el soplo de Dios, su espíritu para darnos vida, pero también nos recuerda que el que nos creó, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, nos está esperando, que nos dio su espíritu, pero nuestro espíritu volverá a Él. Porque no solamente morimos y dejamos de existir, o nos reencarnamos en otras cosas. Volvemos a Dios. Entonces hay una muy buena pregunta. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para pararte ante Dios? Para rendir cuentas de tu vida. Ignorar esta verdad es una gran necedad. Porque la juventud es pasajera. El tiempo no se detiene. Pero para aquellos que hemos confiado en Cristo, la muerte no es el final. Es la puerta a la gloria eterna. Acordarse de Dios es prepararse para enfrentar la muerte y enfrentarla con esperanza. No se trata solo de evitar el juicio, como hablamos hace poquito, sino de vivir una vida con propósito, con la certeza de que nuestra vida tiene un destino eterno, encontrarnos con nuestro Creador. Y Dios no nos está llamando a vivir con miedo al fin, con pánico. Nos está llamando a vivir para su gloria, como lo hizo Jesús mismo. En Él nos podemos gozarnos en nuestro Padre, como lo hizo Jesús su Hijo, mientras vivió 33 años en la tierra. Y algunos podrían decir que la vida de Jesús fue un desperdicio, que murió muy joven, que para qué se entregó a los 33 años cuando le quedaba toda la vida por delante. Murió joven, fue rechazado, crucificado como un criminal. Fue un desperdicio, dirán muchos. Pero su muerte es el acto más glorioso de la historia de la tierra.
No desperdició su vida, aunque fue corta, su vida terrenal. La entregó con un propósito. ¿Cuál? Glorificar al Padre y gozarse de Él siempre. Y no solamente eso, salvar a pecadores, donde nos encontramos tú y yo. Así también en nuestra vida, sea los años que tenga, no se desperdicia si se la entregamos a Él, si nos gozamos en Él, si lo glorificamos a Él. Vamos a morir. Pero si morimos en Cristo, nuestra muerte no será una tragedia, sino la consumación de una vida con significado. Así que recordemos a Dios hoy, porque solo en Él encontramos una vida que no es en vano, sino llena de propósito y esperanza. Y así llegamos a las últimas palabras de Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y estas no solamente son palabras de conclusión, aquí al final de este capítulo, antes del epílogo escrito por quien escribió Eclesiastés, sino que también son las palabras como inició Eclesiastés. Recuerdan, capítulo 1, versículo 2, volvió a repetir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto no es casualidad. Es un círculo que se encierra una conclusión muy profunda. Yo tengo mucha misericordia y mucha honra por el pastor Jonathan y Henry, porque las predicaciones de Eclesiastés son muy difíciles. Pero la conclusión de todo es que fuera de Dios todo es vanidad. Esa es la conclusión de hasta ahora 10 predicaciones y la 11 que vamos a tener dentro de 8 días. Fuera de Dios todo es vanidad. Salomón, después de explorar la vida, placer, sabiduría, riqueza, trabajo, justicia, llega a un veredicto. Todo es como un vapor que se esfuma. Pero ese versículo 8 no solamente es el final de desesperanza, es una declaración de urgencia. Una alarma que suena justo ante este llamado de acordarse de Dios en la juventud, en la adultez, cuando eres anciano, cuando estás a punto de morir. Acuérdate de tu Creador. Así que, queridos jóvenes, adolescentes particularmente, no es tonto seguir a Cristo. Lo tonto es desperdiciar la vida lejos de Él. El mundo, la universidad, los amigos, los profesores, los jefes, le van a hacer creer que seguir a Cristo es aburrido, que es perderse su juventud, que es perderse la verdadera diversión, o que pueden dejarlo para más tarde. Pero la verdad, como hemos visto en toda esta predicación, Dios no te quita la alegría. Él es la fuente de la verdadera alegría. Porque tal vez algunos piensen, seguir a Cristo significa perder mi libertad. Pero la palabra dice, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo, si seguir a Cristo los hace libres, serán verdaderamente libres. Cristo no te quita la libertad, joven. Cristo te da la verdadera libertad. Otros dirán, si me entrego a Cristo, voy a perder amigos o ser rechazado. Y sí, puede que pierdas, te lo aseguro. Puede que no. Pero, como dijo Jesús, todo aquel que deja su casa, hermanos, amigos, a causa de mí, no perderá su vida, sino que la hallará. No perderá, sino que recibirá la vida eterna. Hay amigos que te puedan alejar de Cristo. Y esa no es una verdadera amistad. Una verdadera amistad te acerca a Él. O tal vez piensas, voy a experimentar
los placeres de la vida, voy a perder la experiencia y los placeres de la vida por seguir a Dios. Pero déjame preguntarte algo que también lo dice las Escrituras en Marcos. ¿De qué sirve ganarte el mundo si pierdes tu alma? Lo que el mundo te ofrece, joven, adolescente, es temporal, vacío, te deja sin sentido. Pero lo que Dios te ofrece es eterno, real y sacia realmente el corazón. Y por último, algunos dirán, todavía soy joven, tengo tiempo para seguir a Dios más adelante. ¿Cuánto nos arrepentimos de decir esto? Como dice Santiago, nadie tiene asegurado el mañana. O si no ves las noticias, cuántos jóvenes mueren. Por eso recordemos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué esperar? Cuando antes lo sigas, más provecho vas a tener en lo que realmente vale la pena. Porque seguir a Jesús es la mejor parte. Es lo mejor que te puede pasar. Porque solo en Él hay identidad, propósito, esperanza, amor verdadero. Y si pones tu vida en Cristo, no tendrás que mirar atrás con arrepentimiento. No desperdicies tu vida con cosas que no llenan, que parecieran que sí. No esperes estar a viejo para darte cuenta que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Así que, querido joven, adulto mayor, Dios sí nos llama a gozarnos de la vida, a cada etapa de la vida, pero no en placeres vacíos, sino en un gozo verdadero que te haga recordarlo a Él. Nos llama a disfrutar la vida con sabiduría, porque vendrá la vejez, la muerte y el juicio. Hoy Dios te está llamando a ti, y si estás en YouTube escuchando, a encontrar tu alegría, tu descanso en Él. No hay plenitud fuera de Dios, y solo en Cristo puede ser restaurado. La mayor invitación hoy es: recuerda a tu Creador hoy, no mañana, no cuando sea tarde, porque recuerda que solo en Él hay gozo verdadero y eterno, porque Dios es lo mejor que te puede pasar. Padre, gracias por tú mostrarnos a través de tus escrituras que tú eres mejor que la vida, que tú eres mejor que los regalos que nos das, que como María se sentó a los pies para recibir la mejor parte. Gracias por recordarnos esto y ayúdanos a vivir así, recordando que tú lo llenas todo, vacíos, dolores, placeres. Ayuda por favor a los jóvenes y adolescentes que están aquí, que están pensando en no seguirte, que piensan que esto solamente es algo para que los dejen salir el fin de semana, que venir a la iglesia representa simplemente seguir el capricho de los papás para que no me molesten la vida. Ayuda por favor a estos jóvenes, a estos adolescentes, porque yo estuve ahí sufriendo cuando realmente no te seguía a ti, cuando realmente tú sí tenías vida eterna para mí. Ayúdalos a experimentar que tú eres lo mejor, no chocándose, o si es necesario que algunos tengan que llegar a lo más profundo de sufrimiento. Cuídalos y protege a sus padres y a sus madres mientras esto pasa, recordándoles que en ti hay una esperanza mayor. Te pido también por mis queridos hermanos y amigos aquí presentes que tienen una edad más adulta, que los ayudes a recordar que el pasado no los define, sino que tú, Jesús, ya rompiste ese pasado. Ayúdalos a experimentar gozo en medio de los achaques de la vida, de la vejez. Ayúdalos, por favor, a ser conscientes de lo útil que ellos pueden ser en la vida de jóvenes y adolescentes, en mi propia vida.
Ayúdanos, por favor, a cuidar a esta generación que se está levantando, que no es la iglesia futura, es la iglesia presente. Ayúdanos a todos nosotros, aún a nuestros niños que están allí en Redil Junior, a deleitarnos en ti, a entregarnos a ti, a arrepentirnos día tras día, a volvernos día tras día a ti, y que podamos comprender que Cristo es sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.